Saludos, bendiciones para los que comparten este video. Miren, señores, dale me gusta, compartan este video en todas sus redes sociales. Hemos hecho unos estudios muy interesantes. Búsquenlo en mi biografía, están ahí. Si usted quiere ser un ferviente estudioso de la Biblia, de cómo Dios va obrando de una forma poderosa, es el momento. Vendrán muchos temas interesantes, muy interesantes, temas buenos de verdad, temas de difíciles, textos difíciles de la Biblia. Pero primero yo he querido estar abordando algunos temas de la Biblia, porque si vamos a entrar a textos difíciles de la Biblia, vamos a ver muchas cosas, mucha crítica que recibe la Biblia, pero que en realidad la Biblia contesta por sí misma. Y hoy no es la excepción, vamos a hacer un estudio del libro de Isaías. ¿Escribió Isaías el libro de Isaías? ¿Escribió Isaías el libro de Isaías? Vamos a orar primero, antes de entrar en materia. Oremos. Padre querido, gracias por tu amor y tu bondad. Gracias por darnos una oportunidad más de estudiar tu palabra. Perdona nuestros pecados y guíanos con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Escribió Isaías el libro de Isaías? Hasta hace unos 200 años, tanto judíos como cristianos pensaban que la respuesta a la pregunta del título era simple y obvia. Sí, por supuesto, Isaías escribió el libro profético del Antiguo Testamento que lleva su nombre, y no había razón para pensar de otro modo. Después de todo, la iglesia y la sinagoga habían sostenido esta opinión por muchos siglos. También el sobrescrito de Isaías en el capítulo 1 parece referirse al libro entero con el título Visión que recibió Isaías. Además, los autores del Nuevo Testamento citan repetidas veces el libro de Isaías y lo atribuyen al profeta por su nombre. Por ejemplo, Mateo capítulo 3, versículo 3, vamos a buscarlo, donde el mismo Jesús cita a Mateo, al libro de Isaías. Mateo capítulo 3, versículo 3 dice: y es aquel de quien el profeta Isaías dijo: una voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Entonces, ¿qué dice Jesús que escribió su libro Isaías? Vamos a ver qué dice el mismo Mateo, capítulo 4, del 14 al 16. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, caminar del mar al otro del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y al que vivía en región de sombra de muerte le resplandeció la luz. Aquí, en estas dos citas bíblicas, Mateo se refiere a dos profecías que hizo con respecto al libro de Isaías. Sin embargo, con el surgimiento de la crítica bíblica en los siglos 13 y 14, Isaías y el Pentateuco y Daniel y otra parte de la Biblia fueron sometidos a un mayor escrutinio. Así se propusieron teorías revisionistas que contrastaban fuertemente con la creencia tradicional. Con respecto a Isaías, la mayoría de los estudiosos comprometidos con el enfoque de la alta crítica concluyeron que, debido a factores que se han tratado en este mismo estudio, el profeta Isaías no podía haber sido responsable por la totalidad del libro que lleva su nombre,
y que su autoría no puede extenderse más allá del capítulo 39. Así los capítulos del 40 al 66 fueron atribuidos a un individuo anónimo que vivió en tiempo de la conquista de Babilonia por parte de Ciro. Como este autor es anónimo y sus escritos fueron anexados al de Isaías, se le denominó Deutero-Isaías o Segundo Isaías. De hecho, hubieron uno que se fue un chisme más lejos, algunos eruditos, y dijeron que del capítulo 56 al 66 pueden proceder de un tercer autor todavía posterior denominado Trito y Cia, que es como un tercer libro del libro de Isaías, y otros se fueron un chisme más lejos, hasta de un quinto libro de Isaías. Ahora, en primer lugar, hay que hacerse alguna pregunta. ¿Cuáles son algunas de las objeciones que se presentan a la autoría isaíaca del libro que lleva su nombre? Después, ¿qué favor de Isaías puede mostrarse como compositor de la totalidad de su libro profético? Vamos a ver un orden, ¿verdad? Objeciones a la autoría isaíaca. Por lo general, se presenta la siguiente primera objeción. El lazo de tiempo que el libro presupone parece imposiblemente largo para ser incorporado dentro del periodo de la vida del profeta Isaías. Los capítulos del 1 al 39 se refieren a sucesos que ocurrieron durante el tiempo de vida de Isaías. Es decir, del capítulo 1 al capítulo 39 se ponen de manifiesto acontecimientos que el profeta vivió. Por ejemplo, en el año 740 al 690, por ejemplo, la guerra sío-eframita en el año 733, que Isaías lo pone en Isaías 7, 1 y 2. Vamos a buscarlo. Isaías 7, 1 y 2. Donde el profeta narra este acontecimiento de una guerra sío-finita. Isaías 7, 1 y 2. Y dice el profeta: y los días de Jac, hijo de Jotán, hijo de Usías, reinaba en Judá, sucedió que el rey Rezin decía y Peca, hijo de Ramalía, que era rey de Israel, se dirigieron a Jerusalén para atacarla, pero no la pudieron tomar. Entonces, este acontecimiento histórico, Isaías lo narra en su libro. La conquista de Adó por parte de Sajón en el año 711. Eso lo dice en Isaías capítulo 20, versículo 1. Dice: en el mismo tiempo, en el mismo año en que Sajón, rey de Asiria, envió al comandante de su ejército para que atacara a Adó, y esa lo conquistó. Entonces aquí vemos como ejemplo dos acontecimientos que sí, también de Senecadí en Judá en el 701, que también lo narra en Isaías 36, 1. 36, 1. En el año 14, reinado de Ezequías, el rey Senecadí decía, atacó y conquistó todas las ciudades fortificadas de Judá. Entonces, todos estos acontecimientos que ocurrieron en un par de siglos más adelante, mucho después de la muerte del profeta. Segunda objeción, relacionada con la primera parte. El tema de Isaías 40 al 66 difiere del tema de Isaías del 1 al 39. Se ocupa principalmente de la amenaza que el poderío de la maquinaria militar del imperio asirio significaba para Judá. Amenaza muy real y presente durante el ministerio de Isaías en la segunda mitad del siglo XIII a.C. Sin embargo, en los capítulos posteriores, la amenaza asiria ya es cosa del pasado, y el centro de atención está en el rescate que Dios hace de su pueblo y de vuelta a su tierra del exilio, suceso que tuvo lugar en el destronamiento de Babilonia en el año 539 por parte de Ciro. ¿Cómo pudo haber descrito Isaías sucesos y condiciones que ocurrían casi 200 años después de su muerte?
Tercera objeción. La diferencia en vocabulario y estilo entre las dos grandes secciones del libro, palabras como hay y juicio comunes del capítulo 1 al capítulo 39 son raras, y del capítulo 40 al 66 además términos como gozo, clamar, característicos de los capítulos 40 al 66 son raros en el capítulo del 1 al 39. En cuanto a estilo, mientras incluye narrativa histórica y acciones proféticas simbólicas, los capítulos 14 y 66 consisten casi exclusivamente en profeta poética. Cuarta y última objeción, que la mente de muchos eruditos críticos es insuperable. El hecho de que Ciro de Persia es mencionado por su nombre 2 veces en la sección llamada Deutero de Isaías, en el capítulo 44 y capítulo 28 y 45.1, como Isaías murió quizá en el año 609 a.C. y Ciro no nació en el 580 a.C., aproximadamente, o sea, unos 100 años después, no llegó a ser un dirigente de importancia hace muchos años, después de la última fecha. Los eruditos críticos declaran que el profeta Isaías no pudo haberse referido por nombre a Ciro como ungido de Jehová para derrocar a Babilonia y restaurar el pueblo de Dios su propia tierra. Estas son las objeciones que yo he leído. Ahora vamos a darle respuesta a las objeciones. ¿Qué debería responderse a esta objeción que se levantan contra la autoría islámica de la totalidad del libro profético? Con respecto a la primera objeción, es ciertamente y verdadero que el lazo de tiempo en los capítulos finales del libro se extiende más allá de la vida del profeta. Algunos de los hechos aludidos, como el retorno del exilio babilónico, claramente ocurrieron después de su muerte. Para los que creen que no hay Dios, que Dios no conoce el futuro, o que si no conoce no solo revela a los humanos, esta objeción presenta una prueba indiscutible de que Isaías no pudo haber escrito el libro completo, porque nadie puede adivinar el futuro con tan sorprendente precisión. Sin embargo, para quienes creen en la presencia divina y afirman la doctrina bíblica de que Dios a veces revela el futuro a sus siervos fieles y lo impida para registrar esa revelación por la posteridad, tal objeción no es convincente. Esto es así especialmente a la luz de otra muestra bíblica de la presencia de Dios. Jeremías profetizó que el exilio babilónico habría de durar 70 años y que luego Dios volvería a traer a su pueblo y a su propia tierra, según Jeremías capítulo 29, versículo 10. Daniel anunció el surgimiento y la caída de las naciones, Daniel 2, capítulo 2, versículos 7 y 8, inclusive especificando algunos de esos reinos por nombre. Jesús predijo que el templo habría de ser demolido tan próximamente que ninguna piedra caía sobre piedra, según Mateo capítulo 24, versículo 2. Del mismo modo, Isaías, hablando por revelación profética, presentó por anticipado hechos que ocurrirían después de su muerte. En cuanto a la diferencia temática, a partir de los capítulos 40 al 66, es verdad que estos capítulos tratan de asuntos y conceptos que difieren de los capítulos procedentes, centrándose hasta cierto punto en hechos relacionados con el exilio del pueblo de Dios en Babilonia y el retorno a su tierra. Sin embargo, no debería parecer extraño que Isaías hable de diversos conceptos y temas durante un largo ministerio alrededor de 50 años. No debe esperarse que sus escritos enfoquen un único asunto, a lo que señalan que el exilio y el retorno estaba todavía en el futuro distante y cuestionan cómo pudo haber describido el profeta este asunto. Debe hacerse notar que los primeros capítulos de Isaías ya anticipan del peligro del futuro de Babilonia, colocándola a la cabeza de la sección de oráculos contra las naciones. Y que la sección del 1 al 39 concluye con una advertencia sobre el exilio que experimentaría el pueblo. Tal vez de ese modo Isaías estaba reconociendo que al final los babilonios resultarían una amenaza más grave para el pueblo de Dios que los asirios, quienes habían recibido más atención en los capítulos del 1 al 39.
Con respecto a la objeción del vocabulario y estilo diferente usado en el capítulo 40 al 66, es verdad que estos capítulos difieren en vocabulario y en estilo de lo empleado en la primera mitad del libro. Uno puede percibir la diferencia aún leyendo el libro en una traducción a un idioma moderno. Sin embargo, y ahí no se concluye necesariamente que estas características sean inconsistentes con Isaías como el autor. No debería sorprendernos que los asuntos, temas diferentes de este último capítulo usen un vocabulario y estilo diferente porque el último está relacionado con lo primero. Además, es de esperar que un genio profético tan prominente como Isaías fue capaz de usar un vocabulario amplio y diferentes estilos y géneros literarios, así como autores modernos tales como C.S. Lewis fueron capaces de escribir libros tan diversos como Simple Cristianismo y La Crónica de Narnia, usando géneros literarios diferentes y un vocabulario de muy amplio recorrido. Así también los profetas bíblicos, especialmente con una ilusión como la de Isaías, no se limitaron a un único estilo o vocabulario restringido. Con respecto a que ha sido mencionado por nombre más de 100 años antes de su nacimiento, es correcto decir que es un fenómeno inusitado en las escrituras. Sin embargo, inusitado no es lo mismo que inaudito, porque la Biblia no habla de un profeta, cuyo nombre conocemos, que enfrentó a Jeroboam cuando este último estaba ofreciendo un sacrificio en el santuario idolátrico de Betel, y que el profeta anónimo mencionó a Josías, y de quien había de profanar en su momento ese lugar de adoración ilegítimo, y esta confrontación tuvo lugar en el año 930 a.C. Si bien Josías no nació hasta cerca de 650, unos 280 años después. Luego de responder a la objeción de la autoría isánica del libro que lleva su nombre, pasemos a mostrar evidencia en favor de la unidad y autoridad del único libro profético. Evidencia de la unidad y autoridad única del libro. Primera evidencia. En los manuscritos transmitidos no hay pruebas que sugieran que el libro de Isaías haya existido jamás en alguna otra forma que la de un todo unificado. Y aunque no hay muchos manuscritos antiguos, lo que tenemos apoya la unidad del libro completo. Por ejemplo, el manuscrito más famoso del rollo del Mar Muerto es el libro de Isaías. De tiempos precristianos, no contiene ninguna sugerencia de corte sobre el capítulo 39 y 40. Por consiguiente, cualquier teoría que sostenga que el segundo grupo de capítulos de Isaías proviene de un tiempo y autor distinto carece de todo apoyo en los textos antiguos. Segunda evidencia, se encuentran los rasgos unificadores encontrados en todo el libro, lo cual permite inferir la autoría única del documento entero. Muchos aspectos podrían ser catalogados en esta categoría, pero hay uno digno de mención, la frase "el Santo de Israel", para referirse a Dios. Si bien es usado solo 31 veces en todo el Antiguo, 25 de ellas están en Isaías, lo cual la convierte en una característica distintiva del libro. Es interesante que esas 25 veces están distribuidas uniformemente entre las porciones del libro considerados como los provenientes de distintos autores, con 12 apelaciones en los capítulos del 1 al 39 y 13 apelaciones del 40 al 66. Así esta frase tan distintiva sirve para integrar todo el libro. Tercera evidencia. Las antiguas tendencias de la comunidad israelita a atribuir a él más pequeños documentos proféticos al profeta que lo originó. Por ejemplo,